la dedicación y el creer que cualquier cosa puede ser posible, ¿no? O sea, si me dicen quiero hacer un palacio y no tengo dinero, yo digo vamos a hacerlo. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy contento de estar acá, muy contento de compartir y gracias por la presentación. Bueno, pues primero que todo, cuéntanos quién es Luis. Bueno, Luis Longhi es un niño, esa es la forma que me gusta presentarlo, es un niño que nació hace 67 años en Puno, en el altiplano peruano, hijo de dos personas totalmente distintas, una madre sumamente espiritual, una madre muy católica, una madre que me enseñó a tener fe en todo lo que haga, y un padre todo lo contrario, un padre ateo, pragmático, alguien que no creía ni en la poesía, ni en él simplemente era lo material, ¿no? Entonces, soy un niño hijo de lo tangible y lo intangible. Y eso creo que me ha ayudado mucho a ser lo que soy ahora. Esto lo digo con la claridad en la que te la digo, porque ya han pasado los años y tantas veces yo mismo me he analizado quién soy y quién es Luis Longhi. Y sigo siendo un niño porque cuando diseño, que es lo que más me gusta hacer, sigo transportándome a mi niñez, a los tiempos en que buscaba calmar mis ansias haciendo algo y ahora calmo mis ansias haciendo arquitectura. Por eso es la tarea más importante que me toca hacer. Por eso es que creo que sobre todas las cosas soy arquitecto. Incluso por sobre ser papá, por sobre ser, no sé, profesor, soy arquitecto porque es una relación íntima entre yo y yo mismo, o sea, con la divinidad que tengo dentro de mí a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, y eso solamente lo puede entender un niño cuando se le habla de fe, de decir tú me tienes que creer porque las mejores cosas del mundo no se entienden, no hay por qué entenderlas, simplemente hay que saber, hay que creer en ellas. Eso es lo que me enseñó mi madre, ¿no? Y entonces yo todas las cosas que hago me las creo. Por eso es que salen cosas tan diferentes. Yo sé que mi arquitectura es diferente y con mucha humildad digo que es muy difícil ver que en el mundo haya gente que haga lo que yo hago, porque yo le entrego la vida de una manera absolutamente íntegra. Yo no conozco arquitectos de mi edad que le den lo que yo le doy a un proyecto. Mientras que alguna gente de mi edad ha hecho, digamos, 50 proyectos, ha construido 50 proyectos en su vida, en 40 años de oficio, porque tengo 40 años de arquitecto. Sí. Yo tengo 20 casas. Claro, me lo dices en el sentido de que no crees que haya arquitectos que le den tanto en el sentido de la dedicación, ¿no? Claro. Exactamente. La dedicación y el creer que cualquier cosa puede ser posible, ¿no? O sea, si me dicen quiero hacer un palacio y no tengo dinero, yo digo vamos a hacerlo. Si me dicen quiero transformar este cerro y quiero convertirlo en una vivienda, lo hago. Y si es que el mismo cerro me dice quiero hacer esta otra cosa, yo le escucho al cerro y creo que me está hablando y lo hago. Entonces alguna gente a ese tipo de actitud le llama locura. A ese tipo de actitud le llama estar fuera de sí. Y si es que eso es, yo paro fuera de mí todo el tiempo, pero muy metido dentro de mí mismo, que es una gran cosa, ¿no? O sea, debo ser de las personas más equilibradas que conozco, pero sin embargo puedo proyectar no serlo tanto, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, camina bien, toma los riesgos que tiene que tomar y cree que todo es posible y entonces salen cosas. Pero esto te lo digo con la claridad que te lo estoy diciendo porque ya ha pasado mucho tiempo y porque hay momentos en que uno habla con claridad. Y es así como tiene que ser. Además, yo aquí quiero escuchar a personas que sean ellos, que hablen al natural y además creo también, o sea, yo creo también que existe esta parte igual espiritual y existe la parte, digamos, física, ¿no? Eso existe. Entiendo que en tus edificios
por lo que he podido ver yo también, se puede sentir que hay una parte también. ¿Cómo consigues reflejar esa parte espiritual? Y ya me estoy metiendo, esto iba para más tarde, pero bueno, ¿cómo se consigue en un edificio reflejar esta parte? A la conclusión a la que he llegado con los años que tengo enseñando y yo mismo preguntándome lo que me pregunto, digo últimamente una cosa que puede sonar muy difícil, pero que para mí es práctica y es creíble, que es decir que para diseñar uno tiene que crear, ¿no es cierto? Para crear uno tiene que elevar la condición humana que tenemos a condición divina que también tenemos, pero que no queremos aceptar. Porque el sistema nos ha dicho, el sistema, desde que nos entregó a nuestros padres, nos ha dicho, la vida es real, el mundo es duro, ¿no? Y eso de que tú eres una especie de Dios o tú eres hecho a imagen y semejanza, es un discurso muy bonito, pero que no es práctico. Entonces nuestros papás nos preparan a ser prácticos para sobrevivir en este sistema, ¿no? Yo le creí a mi madre, más bien, que todo el tiempo dijo, tú eres capaz de hacer todo lo que quieras, ¿no? Simplemente tienes que tener fe. Entonces, llegar a la condición divina, para mí es más o menos fácil. Yo le llamo estado de gracia, lo que la gente normalmente le llama inspiración. Yo estoy inspirado todo el tiempo. Todo el tiempo estoy desesperadamente inspirado. O sea, desesperadamente inspirado quiere decir dónde aplico lo que siento. Cuando se ve lo que siento. Entonces yo siento mucho y necesito en la oficina ver que haya alguien que materialice eso que yo siento. Se convierte en arquitectura. Esa es la manera, ¿no? Y el día que no tengo algo materializado, me siento muy mal. O sea, estoy como, ¿qué ha pasado hoy día? Nada se ha develado. Todo lo que tengo en la cabeza y todo lo que tengo en el corazón, todo lo que pienso y todo lo que siento sobre todo, porque es intangible, todavía no se ha hecho tangible. ¿Cómo se hace tangible? En las imágenes que producimos, en los planos, en los garabatos, en las maquetas. De repente aparece esa gran idea, ese gran sentimiento que uno tenía, esa gran espiritualidad que uno tenía respecto a algo, aparece. Y ahí es donde digo, se está haciendo, lo intangible se está haciendo tangible. Cuando yo le digo eso a alguno de mis colaboradores, es casi como decirle, te estás volviendo un mini Dios. Estás siendo fragmento de Dios. Te felicito. Sí, bueno. Y ahí comienza, ¿no? Y eso lo creo. No es un discurso bonito que te estoy diciendo porque está sonando bonito. Soy consciente de que está sonando bonito, pero no es un discurso. Es algo que yo creo. Por sobre todas las cosas, yo lo creo, ¿no? Y el rato que yo pierda esa fe será el día que ya me haya ido a otro sitio a seguir hablando de lo mismo. Bueno, esperemos que no llegue ese día tampoco, ¿no? En que pierda esa fe y que pueda ser hasta el último día, ¿no? Bueno, también es cierto que si hablamos de la espiritualidad, que nos estamos yendo un poco del tema de la construcción, pero sí que es verdad que con un Dios que es creador, que se considera creador, ¿no? Al final el reflejo humano, el arquitecto a la hora de crear, también se convierte en digamos, bueno, yo no le llamaría Dios, ¿no? Porque no es Dios, pero sí que es Dios que está dentro, ¿no? De cada uno, porque existe dentro de cada persona. Entonces, esa capacidad de crear, ¿no? Creo que muchos arquitectos, aunque luego no nos dediquemos directamente a la redacción o a la creación de proyectos, que yo en mi caso sí que lo hago también, pero, por ejemplo, para mí, crear este canal de comunicación, este mundo de conexión entre diferentes arquitectos, también forma parte de esa creación. Otro tipo de creación, por supuesto, ¿no? Pero forma parte y los arquitectos tenemos ese sentimiento de creación, yo creo, siempre, ¿no? Un arquitecto siempre tiene esa necesidad, ¿no? Vamos a seguir, bueno, no sé si seguir con esta fase o, bueno, vamos a ir un poquito más para atrás. Cuéntame un poco sobre la oficina. Me has dicho que durante toda tu trayectoria profesional has hecho alrededor de 20 proyectos, ¿me has dicho? Una cosa así. Te hablé primero de Luis Longhi, te dije que es un niño que tiene fe, es un niño que ya es una persona mayor que vuelve a ser niño cuando trabaja. Longhi Arquitectos o Longhi Architects, como lo conocen más por la cuestión en inglés, no sé, porque a alguien se le ocurrió publicar más nuestros trabajos con ese nombre, nace por iniciativa del lado pragmático de mi vida. Es mi padre que dice, así como eres no vas a llegar a ningún sitio, tienes que hacer empresa.
y me mete en el gran lío de tener una empresa que se llama Longhi Arquitectos y que lo único que ha hecho es ser una carga para Luis Longhi. Luis Longhi es Longhi Arquitectos. Longhi Arquitectos existe porque, digamos, de alguna manera atrae gente para que trabajen en un medio, pero que si es que no está Luis Longhi, no existe Longhi Arquitectos. Nunca lo he dicho tan claro, ¿eh? De repente muchos de los tantos colaboradores que he tenido se van a sentir hasta ofendidos, pero la oficina o el despacho, como le llaman los mexicanos, el estudio, como le llaman en España y en otros sitios, es el equivalente a ponerle orden a un niño, ¿no? Entonces yo en la oficina tengo que ser más ordenado, tengo que pagar impuestos, tengo que ser ordenado y no me gusta ser ordenado, pero hace que algunos de los proyectos más grandes que hemos tenido, que no se han construido, hayan venido por el lado de Longhi Arquitectos y hayamos podido hacer un poco de dinero, hacer un poco de capital para poder dedicarle el tiempo que le dedicamos a una casa. Porque mis clientes son gente muy pudiente, los de las casas sobre todo, pero ninguna persona todavía no ha llegado, de repente uno u otro, todavía no llegan los mecenas que te dicen, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, yo te pago. Y vive como quieras y yo te pago, ¿no? De alguna manera, Longhi Arquitectos ha servido en algún momento, para ayudar económicamente a Luis Longhi, pero sabiendo que Luis Longhi es el que tiene que definirlo todo, ¿no? Ahora, Longhi Arquitectos es una oficina que siempre me puse como meta, nunca menos de 3, nunca más de 10 personas. Y así lo hemos mantenido. Cuando hemos estado muy ocupados con 10 personas y nunca, ni en el sueño más grande que pudiese tener, me imagino una oficina de arquitectura de 100 personas en la que yo soy el jefe, el principal, el dueño. Sí, el gerente. Eso igual, me parece sería. que, claro, el gerente de una oficina de 100 personas para mí sería una pesadilla, porque no podría hacer lo que me gusta hacer. No hay manera que se pueda hacer el tipo de arquitectura que yo hago con la perspectiva de 100 personas, el orden que debe tener una oficina y todas las cosas, porque lo que yo hago es el lado artístico de la arquitectura. Y ahí está donde... Entonces, Longhi Arquitectos de alguna manera es lo que le da un poco más de orden a la práctica de Luis Longhi, ¿no? Entonces, en la oficina se desarrollan los proyectos. Yo exijo que los detalles sean al máximo. Trabajamos en la oficina, cada detalle, cada parte de cada casa lo hacemos a nivel de escultura, teniendo en cuenta la materialidad, teniendo en cuenta las proporciones, teniendo en cuenta la estructuración. Cada parte como una pieza de escultura prácticamente. La trabajamos, hacemos las imágenes en 3D y con eso me voy a obra, porque lo que hacemos es lo que los gringos llaman el design build. Design and build. Diseño y construcción. Entonces me voy con mis planos, los planos que he hecho en la noche o el día anterior en la oficina, con las imágenes que me han proporcionado mis asistentes en la oficina. Me voy con mi socio constructor a obra el día siguiente y con toda esa información comienzo a replantearlo todo en obra. ¿Qué es lo que hace un escultor? El problema o la ventaja es que yo soy escultor también. O sea, yo fui en la Universidad de Pensilvania, estudié escultura y arquitectura paralelamente. O sea, tengo una maestría en escultura y una maestría en arquitectura, en diseño. Entonces, no me puedo escapar de esa manera diferente de practicar, ¿no? Y de alguna manera, Longhi Arquitectos es la parte arquitectónica de mi práctica, sin que eso sea algo que domine. Y ahora estamos creando, creo que todavía va a haber tiempo para hacerlo, quiero hacer un poco más de escultura, a pesar de que mi obra es bien escultórica, quiero retomar la parte escultórica para encontrarle algún sentido a esa parte, ¿no? Porque siempre he supeditado la escultura a la arquitectura. Siempre he pensado que la arquitectura es superior a la escultura y creo que ahí podía estar equivocado, ¿no? Que cada cosa tiene su punto, su parte, su espacio, ¿no? Su mundo. Entonces ahorita estamos tratando de escaparnos de Longhi Arquitectos, que es más arquitectos
y arrancar con algo que podría ser longi escultores o longi escultura. Y vamos a terminar haciendo lo mismo. Porque si tú ves la Casa Verónica, la Casa para Siempre, las casas que has escogido para hablar, son esculturas en el paisaje, como dice la gente, no son esculturas en el paisaje. Entonces, para ser más simple en la respuesta, ¿qué es Longi Arquitectos? Ha sido un poco la exigencia formal del sistema a través de mi padre. Mi padre prácticamente me obligó a hacer la empresa, porque si no yo hubiese seguido siendo un artista que trabaja solo, trabaja con algún asistente de la universidad, alguno de mis mejores alumnos. Yo tengo la suerte de tener muy buenos alumnos, porque nunca he separado lo académico de lo profesional, y siempre tengo muy buenos colaboradores que saben que van a trabajar conmigo 1 año, 2 años y que se van a brillar como están brillando muchos. No tengo muchos alumnos que ya han superado al maestro, por supuesto. Claro, a mí me parece muy interesante. Había 2 temas que quería tocar sobre lo que me estabas comentando. El primero es, respecto a la oficina, cuando me decías de 3 a 10 personas es lo máximo. Claro, cuando yo me imagino los grandes arquitectos, pues como Jean Nouvel, Norman Foster, estos empezaron pequeño, sus grandes obras son las obras de los primeros años. Las grandes obras de estos arquitectos son las de los primeros años, cuando empezaron a crecer y se convirtieron en corporaciones. Que no nos oigan por si un día les tengo que entrevistar, pero ya no es lo mismo. Ya no llegó a ser lo mismo, ya no perdieron ese sentido, ¿no?, que tenían al principio, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de tener que alimentar a toda la gente que va viniendo para colaborar en la oficina. Hay gente que quiere crecer, que tiene además condiciones para crecer en esa situación, y entonces se convierte en una especie de máquina. Tu nombre se convierte en una especie de marca, de máquina, que tiene que producir trabajo para un montón de gente, y ahí ya la calidad se pierde porque es calidad múltiple, por llamarlo. Ya no es calidad única, sino calidad múltiple, porque tienes que generar el campo para que cada quien se desarrolle, ¿no? Que buena cuenta es parte del urbanismo, parte de la creación de las grandes ciudades, de los mundos nuevos, de los proyectos grandes e innovadores. Estos requieren de estas oficinas como corporativas. El asunto es, pues, que ¿cómo te imaginarías a Leonardo da Vinci haciendo, pues, una ciudad? La dibujaría en su mundo fantasioso, ¿no? Como tanta gente que ha dibujado estos mundos, que yo también los dibujo constantemente, me los imagino y los dibujo, pero son mundos irreales, pero que a ratos son muy reales para ti y que sabes que no se van a dar porque el sistema en el que vivimos no nos va a permitir. Para vivir en este sistema tenemos que ser muy, valga la redundancia, sistematizados, ¿no? Tenemos que habernos acostumbrado al sistema y tenemos que habernos desnaturalizado. En otras palabras, tendremos que haber perdido la naturaleza propia con la que nacimos, ¿no? Porque el ser humano nace con una naturaleza propia que le tiene que servir para hacer la tarea para la que nació, que es el propósito de vida, y que la perdemos porque el sistema te dice, oye, con eso no vas a ganar plata, ¿no? La de todos los artistas, ¿no? Es verdad. Usted dice a su padre, quiero ser pintor o quiero ser músico, y el papá se preocupa y dice, hijo, ¿y de qué vas a vivir? Ponte un poco más práctico, ¿no? Y ahí es donde comienza el ser humano a desnaturalizarse, ¿no? O sea, a los padres les gusta más que los hijos estén en trabajos más seguros, ¿no? Mi hijo trabaja en el Banco Mundial, qué bonito, ¿no? Qué bacán. Pero en realidad nadie está orgulloso de decir mi hijo es un músico talentosísimo que todavía nadie lo ha descubierto y que cada vez que toca el instrumento que toca en el metro de cualquier ciudad del mundo hace llorar a los que lo escuchan. Nadie habla de eso como un gran logro, pero es que nadie todavía no se ha develado la razón para la que fue creado ese ser humano, ¿no? Ese ser humano fue creado para... Todos hemos sido creados para cumplir con un propósito, el propósito de vida. Y ese propósito es algo que toma tu corazón, que toma tu alma, que lo toma para bien. Cuando sientes eso y sientes que eso es la arquitectura, entonces la arquitectura que estás haciendo cumple con tu propósito de vida. Si no sientes eso, es muy difícil. Por eso tú eres arquitecto comunicador, más que arquitecto proyectista o más que arquitecto constructor, ¿no? Yo le encuentro mucho sentido a esto que estamos haciendo ahora, que alguien nos va a escuchar
y de lo que esté escuchando va a sacar alguna conclusión y le vamos a hacer tanto bien o más bien que cuando alguien recibe una obra que tú has terminado y te dice, oye, qué maravilla, arquitecto, usted me cambió la vida con esto. Yo vivía más o menos bien, ahora vivo súper bien. Y ese rato tú te sientes un mini Dios, un fragmento de Dios, que es la cosa. Pero nuevamente nos hemos salido. Nos hemos salido, pero bueno, es que me estás sacando tantos temas tan interesantes que me voy a, porque claro, no estoy tomando nota porque te estoy escuchando tan pendiente y hay tantos temas que digo, es que me gustaría interrumpirle. A ver, primero, cuéntame qué te imaginas cuando haces esos dibujos de la ciudad, tu ciudad ideal, rápidamente, y luego volvemos al tema, al tema que habíamos dejado. Perfecto, perfecto. Sobre las ciudades ideales o estas ciudades fantasiosas que de repente estoy en estado de gracia y comienzo a dibujar y siento que la mano dibuja sola, ¿no? Y tengo unos lapiceros que me parece que son mágicos porque yo no dibujo tan bien. Ese rato salen unas cosas que después las veo y digo, uy, ¿no? ¿Cómo es esto? Y después ya comienzo a encontrarle sentido cuando hago los talleres de arquitectura, porque yo enseño digamos, un nivel en la universidad en el que podemos especular respecto al urbanismo del futuro, a las ciudades del futuro, y ahí es donde comenzamos a interpretar. Yo interpreto mis dibujos o reinterpreto mis dibujos y sirven de alguna manera de modelo para que los chicos, mis asistentes, comiencen a practicar nuevos softwares que puedan representar estos dibujos y realmente llegar a un mundo, a estos mundos irreales, pero tipo para juegos, para videojuegos, ¿no? Entonces me voy de una cosa muy casi antigua, de una memoria de lo que es una ciudad ideal, al futuro del futuro, ¿no? Y trato de cubrir todas estas fases, el presente, el pasado y el futuro, en este mismo ambiente. Y bueno, tienen explicaciones de todo tipo, ¿no? Y de repente me doy cuenta y parte de esa cosa que he dibujado, de esta ciudad ideal, fantasiosa, mágica, lo que fuese, de repente se convierte en una parte de una casa. Por ejemplo, la casa para siempre tiene las bisagras de la puerta principal, es una puerta principal muy diseñada con los iconos que he usado ahí para que se conviertan en bisagras y cosas, son partes de los edificios de esta ciudad ideal. Entonces es como que es un proceso creativo en el que pienso en una ciudad porque no pienso en nada cuando dibujo, o pienso en un detalle porque no pienso en nada. En realidad hago y de repente aparecen estas cosas. Y creo que eso es por la condición que tengo, que también conozco, es que soy más intuitivo que racional. Soy una persona que actúa con mucho instinto, con mucha intuición, y eso es porque, para bien o para mal, he podido conservar mucho de mi naturaleza original. ¿Por qué? Porque de alumno, de niño, fui muy mal alumno. Nunca aprendí a leer correctamente, por ejemplo. Y nunca a nadie le interesó enseñarme a leer correctamente. Entonces, tengo la edad que tengo y nunca aprendí a leer. A pesar de eso, pude estudiar y pude aprender otras cosas que nadie las valora. Y cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, cuando uno es estudiante, tiene estos dones, pero uno ni se atreve a decir que los tiene porque no son cosas que la academia aplaude. Tú no puedes ir a la universidad, en la maestría, becado, como me tocó en Filadelfia, a decir por si acaso yo no leo. Tú más bien tienes que decir, me dan 10 libros para leer, los voy a leer, pero no sé cómo los voy a leer. Entonces, el no poder leer y el escuchar a alguien que los lea, o alguien que lea y me haga el resumen de lo que tenía que haber entendido, y mientras me dicen eso comienzo a dibujar cosas, hace que tenga esta memoria intuitiva, que es de donde salen los mundos fantasiosos, de donde salen las metáforas para los proyectos, de donde salen las analogías, de donde sale la ironía que uso también para interpretar a un cliente o para interpretar a una sociedad, etc., ¿no? Entonces, yo diría que tanto las ciudades fantasiosas como cualquier proceso creativo que hay en mi sistema está basada en la memoria intuitiva.
todo lo que he vivido y lo tengo ahí almacenado sin darme cuenta. Y de repente sale. Y después hago el análisis de dónde salió y le encuentro el sentido. Pero tengo que hacer un gran esfuerzo para saber de dónde salió. Es totalmente opuesto al proceso racional de mucha gente, ¿no? Que es muy bueno también, pero es simplemente diferente. Hablemos un poco de ese proceso racional antes de entrar ya con los proyectos, ¿vale? Porque me has comentado que tu padre fue un poco el que un poco te forzó, entre comillas, a que abrieras la oficina, ¿no? O el despacho de arquitectura para poder vivir de ello. Pero bueno, al final eso también tuvo consecuencias positivas, ¿no? Que al final te ha llevado también a poder crear ciertas cosas, ¿no? Aunque la vida igual te haya restringido de poder explorar, ¿no? O haberte sentido mejor, ¿no? Cuando eras pequeño. Pero esto me lleva a, ¿no nos encontramos en una sociedad en la que nuestros padres, en la que quizá hay una falta de pasión en lo que se hace porque la gente está muy, ¿cómo diríamos?, acomodada con sus puestos, como me estabas comentando tú, con el salario, con el trabajo, y no somos capaces de transmitir a nuestros hijos, ¿no?, esta pasión por lo que tienen que hacer. ¿Qué opinas de todo esto, no? Porque eso me has comentado que con tu padre pasó, ¿no? Que él era una persona racional, pero sin embargo tu madre es la que te pudo inspirar, te pudo pasar toda esta parte, digamos, más espiritual, ¿no? ¿Está pasando esto en nuestra sociedad, que estamos perdiendo esa parte espiritual para convertirnos simplemente en máquinas de un sistema bien engranado que al final pues, será el consumismo, como se le quiera llamar, en cada país, o el sistema político, en fin? ¿Qué opinas de todo eso? Lo último que dices es cada día más. Yo creo que cada día es más evidente que la parte espiritual se va perdiendo porque uno encuentra mejores resultados inmediatos cuando, por decir, tiene dinero, ¿no? Es evidente que el que tiene dinero tiene el poder, y teniendo el poder puedes pues, dominar un poco, te vuelves dominante, ¿no? Hay un dicho que siempre lo repito y lo he modificado un poco, que dice, billetera mató a Galán. No sé si lo tienen ese dicho en España o en otras partes de Latinoamérica. Billetera, o sea, billetera donde guardas el dinero, mata a Galán. Galán es el apuesto, el hombre simpático. Bueno. Entonces dice, entiendo. Billetera mata a Galán, ¿no? O sea, en otras palabras, que el que tiene plata, no importa si eres muy bien parecido, que eres muy bien, si tienes plata, el que tiene plata, así no lo sea, lo mata. Entonces, billetera mata a Galán. Y después hay otro que dice, floro, o sea, el que habla bonito, mata tanto a Galán como a billetera. O sea, alguien que habla bonito se come al que tiene plata, al que tiene dinero y al Galán. Y por último, este sí es mi dicho, que es, hay una cosa que es mejor, o sea, que mata tanto al Galán como a la billetera, como al que habla bien, al floro, y es el talento. Talento mata floro, Galán, billetera, todo. El talento es algo que enamora. El talentoso es alguien que es imposible de superar. Por eso es que el cliente se enamora del arquitecto. Si no se enamora tu cliente de tu arquitectura, estás muerto, ¿no? Entonces, esa parte es la parte sensible, esa es la parte que uno tiene que entender. Yo puedo dominar con el dinero y hacerme poderoso con el dinero y hacer cierto tipo de arquitectura a partir de ser el dominante del sistema, con el derecho que me da el sistema a través del dinero. Pero si es que entiendo que el talento supera todo eso, pues voy a conquistar al sistema y voy a dominar las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a favor de lo que está pasando en el mundo ahora, y a favor y teniendo en cuenta lo que nos está pasando, que es lo del COVID y toda esta situación de restricción y toda la cuarentena y todo eso, mira que no estaríamos hablando tú y yo en el momento que estamos hablando y en las condiciones que estamos hablando si no hubiese habido el año de cuarentena que ya tenemos en nuestros países. Yo estaría viajando por algún lado del mundo, y tú estarías tratando de contactarme para vernos en algún sitio, porque nadie se contentaba con decir, oye, te mando un Zoom y conversamos. Nadie. Ahora es lo único que tenemos y bienvenido y todo el mundo está muy feliz. Yo estoy feliz de poder estar en 10 sitios diferentes cada día o poder hablar a cuánta gente en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a favor del sistema ahora, eso está haciendo también que la gente abra un poco el corazón y la parte espiritual
se recupere un poco, porque quien no se ha encontrado consigo mismo durante la pandemia es un ser humano muy insensible. No creo que los haya muchos. ¿Ah? Yo creo que hasta mi padre, que ya no está entre nosotros y que en paz descanse, yo creo que hasta mi padre se hubiese conmovido un poco con la pandemia. ¿Por qué? Porque él era un jugador, iba al casino a jugar, porque hubiese tenido que vivir sin ir al casino y hubiese de repente tenido que acudir a una fuerza superior para que le diga, oye, cálmate. Claro, No solo de pan y de lomo. Sí. Entonces, yo creo que el mundo después de la pandemia va a recuperar un poco la parte espiritual y creo que eso va a mejorar en la manera de producir arquitectura y creo que eso va a hacer que la gente, los que hacemos arquitectura, recuperemos un poco la parte intuitiva del sistema, del proceso creativo y no estemos solamente con la parte racional, ¿no? Pensando, hago este edificio para poder venderlo, para captar este tipo de cliente, para que ese tipo de cliente me recomiende al otro, y estamos pensando más con la cabeza que actuando por el corazón, ¿no? Creo que se va a equilibrar un poquito más, al menos esa es la esperanza que tengo después de lo que nos ha pasado, porque están pasando cosas diferentes que son muy bonitas, ¿no? Como te digo, el hecho simplemente de contactarnos y poder conversar y compartir lo que uno piensa, desde el último rincón. Yo vivo en el campo, en la zona de Pachacama, un sitio muy bonito donde estoy muy feliz y lo que sea, pero desde acá, yo nunca pensé que desde este sitio, mientras me construía la casa, nunca pensé que desde este sitio podía estar transmitiendo lo que siento por lo que hago. Y esa parte tiene que ver con la parte intuitiva del proceso creativo. La parte racional del proceso creativo es algo que creo que nos ha disminuido un poco lo natural. Hacemos arquitectura muy convencional, muy globalizada. Se ha perdido mucho lo individual, ¿no? Entonces, y cuando somos como seres humanos, todos somos individuales. Por lo tanto, la arquitectura que hacemos, todos debería ser diferente. Creo que va a pasar un poco de eso, pero no veo tanto. Y eso tiene que ver con la parte espiritual que me preguntabas versus la racional o la parte intuitiva, ¿no? O sea, yo creo que he tenido suerte de conservar algunos dones naturales con los que nace el hombre, porque como te dije, el sistema educativo tradicional no ha sido tan malo conmigo. En otras palabras, no me exigieron hacer lo que no podía hacer. ¿No puedes leer? Bueno, pues no leas, ¿no? Y me dejaron tranquilo. O sea, a nadie le importó si leo o no leo. Y eso fue una gran suerte. Interesante. Tener en ese momento a mis padres descuidados de que si aprendo o no aprendo, fue una gran cosa que me pasó para poder hacer las cosas que hago, ser lo que soy ahora y finalmente para que me estés entrevistando hoy día. Pues sí. Porque si no hubiese pasado eso, no estaríamos hablando. Bueno, no te hubiese interesado llamarme, ¿no es cierto? Entonces, todo está relacionado, ¿no? Desde la pregunta que me dijiste, ¿quién soy? Está relacionado a quién soy ahora. Y todo eso es muy bonito. Sí, es verdad, es verdad. Eso, la verdad es que me estás haciendo pensar mucho en las cosas. Estás hablando y a mí me dan de qué pensar, la verdad es que cosas muy buenas. Vamos a ponernos un poco, vamos a aterrizarnos un poco en algunos de los proyectos, ¿vale? Háblame un poco de la Casa Verónica. La Casa Verónica es una casa que está también en la montaña escarpada, ¿no? Tiene vistas al mar. Cuéntame un poco sobre esta casa. La Casa Verónica la terminamos en 2014. Es la última casa que trabajé con el entusiasmo con el que trabajé los últimos 15 años, o sea, desde el 2000. Del 2000 al 2014, mira, una cantidad de trabajo en el sentido que teníamos de repente dos casas paralelamente, trabajábamos en la oficina, íbamos a obras, recogíamos materiales, o sea, una cosa como hacer escultura, ¿no? Esa es la última que hemos hecho a ese estilo. Desde el 2015 al 2021 solamente hicimos otras dos casas, otras técnicas, pero la Casa Verónica, primero el nombre Verónica viene por el nombre de la dueña, de la esposa del dueño, que fue quien me contacta diciendo, quisiera que me hagas una casa. Yo enseñaba en la Universidad de Hawái en esa época y recibo un mail y me dice, me llamo Verónica tanto, y te he visto en YouTube, me gusta lo que tú hablas en YouTube. No sé en qué parte de YouTube me había visto, pero me había visto y me dijo, y quiero que me hagas una casa, de alguna manera, una casa con estilo peruano.
porque estaba un poco harta de que la gente en el Perú quería hacer casas con el estilo europeo, con el estilo que sea menos una búsqueda menos del el estilo peruano. peruano. Y como yo hablaba, claro, como yo hablaba de la identidad y de la reinterpretación de la arquitectura inca y pre-inca en lo moderno, eso no le interesaba a nadie. Ahora hay un poquito más de interés, pero sigue siendo una cosa casi como un sueño o como algo que repite una persona que está fuera de quicio, ¿no? Ella me llamó para que le haga una casa peruana, ¿no? Y para mí una casa peruana en este sitio, que es un sitio muy exclusivo, donde el que se hace una casa ahí tiene mucho dinero porque tiene que tener una embarcación, porque hay, digamos, un pequeño yate, una cosa así. O sea, es gente es un club. Y todos pretenden tener la mejor casa. Y esta casa fue una especie el pedido fue una especie de provocación. Es como decir, Verónica lo que me dice es, me han invitado a una fiesta de ricos, donde han pedido que todos vayan vestidos de blanco. Hacen estas fiestas, ¿no? En Perú somos muy guachapos, ¿no? O sea, la gente dice, fiesta, todos vestidos de blanco, ¿no? Y no vamos a usar electricidad, sino vamos a poner velitas solamente, ¿no? Entonces todos van y son lo máximo. Entonces ella me dice, me han invitado a una fiesta como esa, pero quiero ir con la ropa nativa del Perú, quiero ir con polleras, que son muy menospreciadas, ¿no? Acá un poco por la sociedad. Entonces, eso me pareció un encargo bonito. Entonces le hice una casa peruana metida dentro de toda esta tendencia internacional, ¿no? Y claro, usamos un poco de simbolismo, por supuesto que nos interesó también muchísimo meternos dentro del sitio mismo, ¿no? Es un sitio que es todo roca, que esculpimos, y una vez que la excavación estaba hecha, paramos un poco el proceso, comenzamos a definir zonas de la piedra, de la roca natural que podían meterse dentro de la casa, comenzamos a usar los muros de contención, teniendo en cuenta la parte también escultórica, las escaleras que iban a estar entre la roca y la casa, también las comenzamos a usar de muro de contención, pero también en forma de escalera. Entonces comenzaron a salir cosas como las que hubiese hecho Carlos Scarpa, a quien yo admiro muchísimo intuitivamente desde hace mucho tiempo. Y hasta situaciones tipo Escher salieron ahí, ¿no? Que hay escaleras que parece que uno las camina de cabeza y tal cosa, ¿no? Y además con esto me aseguré que cada parte de la casa tenga conexión con la roca natural. Y salió una casa muy linda que nos ha traído mucha atención. Después de esa casa, pues tuvimos invitaciones a muchos sitios. Incluso hay exposiciones itinerantes en Estados Unidos con esas 4 casas, ¿no? La Casa Pachacamac, la Casa Verónica, la Casa Para Siempre y la Casa Lefebvre. Creo, Lefebvre o una de estas, ¿no? Pero son 4. Qué interesante. Pero me da igual, porque casi todas son muy dedicadas, como el caso de la Casa Verónica. Ese pedido nada más marcó una gran diferencia. Por supuesto que me metí en líos con la gente de este sitio que no aceptaban. Es como que te invitan a un sitio para que vayas vestido de blanco y tú no vas de blanco. Vas más bien de todos los colores como para molestar. Entonces, evidentemente, en la puerta te van a detener. La gente que está ahí te va a detener y te va a decir, usted tiene que vestirse de blanco. Le digo, no quiero porque estoy en mi país, porque quiero que sea así. Felizmente ya para entonces había ganado el Premio Nacional de Arquitectura, entonces ya era un poco respetado y entonces me permitieron hacer esa casa, ¿no? Pero que es muy bien entendida en el extranjero, no tan entendida en el Perú, porque en el Perú todavía seguimos siendo una sociedad un poco acomplejada respecto a si nos reconocemos nosotros a nosotros mismos como peruanos, o en todo caso, ¿qué somos los peruanos, no? Somos una cultura inca, pre-inca, colonizada, y después de la colonización española, que no fue tan mala, vino la colonización del sistema, porque ahora somos una colonia del sistema monetario internacional, del sistema de salud, de todos estos sistemas. Todo el mundo formamos parte. Todo el mundo. Todo el mundo formamos parte de esa gran colonia hoy en día, que es esta globalización. De esa gran colonia.
Sí, 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 sí. Exactamente, ¿no? Entonces, pero si nosotros resolvemos nuestros problemas, nuestros complejos de alguna manera, vamos a estar mejor. Y la Casa Verónica fue de alguna manera un pedido, un encargo como para como dar una terapia, como para ser parte de una terapia social que necesitamos en el Perú, ¿no? Que no todo tiene que ser blanco, por hablar Claro, y para poner también en valor, poner también en el valor esta cultura, se puede construir arquitectura de muy espectacular y muy reconocida internacionalmente, siendo también peruano, ¿no? Quitarse complejos también y mostrar todo esto, ¿no? Por cierto, iba a decir a los oyentes que en las notas del programa dejaremos enlaces a la página web de Luis, donde podéis ir visitando estos proyectos. Entonces podéis ver que tiene unas fotos también espectaculares y mientras estamos hablando podéis ir viendo estos proyectos y podéis imaginaros un poco pues, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta parte de la roca. Una pregunta que me surgía. La roca está totalmente integrada en la casa, pero me has comentado que se hizo una excavación. ¿El proyecto se había hecho antes, considerando, o al hacer la excavación se observó esta roca y se decidió que se iba a adaptar la casa? ¿Cómo funciona este proceso? un poco de los dos, ¿no? En casi todos nuestros proyectos nosotros tenemos la entrevista con el cliente, más o menos vemos qué es lo que quieren, comenzamos a especular, comenzamos a leer más tratar de entender lo que nunca te dice el cliente. El cliente nunca te dice lo que quiere, no sabe cómo decirlo. Entonces, como que especulamos eso y hacemos un proyecto, maqueta y todo, hacemos un estudio de suelos para las estructuras, pero una vez que empezamos obra, comenzamos a descubrir en obra que de repente hay una roca hermosísima, como en el caso de la Casa Verónica, una roca gigante como de 2 o 3 metros o 5 metros de alto, sólida, que había que cortarla para poder meter algo que en nuestro diseño no era tan significativo. Entonces, en obra tú dices, se mantiene la roca y nos olvidamos de esto que habíamos pensado hacer y la integramos. Esa es la manera en que conseguimos la integración absolutamente natural. Hay momentos, yo digo, hay momentos en que la roca en el cerro te dice, yo quiero prevalecer. He aceptado que me limpies un poco, he aceptado que saques a alguna de mis hermanas piedritas, pero yo me quedo acá. Ni te atrevas a meter dinamita o algo para volarme, porque yo me quedo acá. Es un poco lo que hacían los incas. Los incas encontraban una piedra muy grande. El Templo del Sol en Machu Picchu, por ejemplo, es una cueva con una piedra gigante que jamás la podrían haber sacado. Más bien se asocian a la piedra para hacer arquitectura, para hacer lo que quieran. Entonces, hacemos en general en nuestro proceso un poco de eso. Tenemos un proyecto más o menos bien concebido, más o menos bien equilibrado, y una vez que llegamos a obra, recién se resuelven las cosas. En contacto con el sitio, es que el sitio te exige cosas. Y ahí es donde decimos, es el respeto por el sitio. Hay momentos en el que el sitio te dice, ¿cómo se te ocurre hacer un hueco en este sitio donde hay una roca gigante? No tiene mucho sentido. Tendrías que hacer flotar la arquitectura sobre esa roca o enclavarla en la roca, pero no tratar de sacarla para poner algo que se te ocurrió cuando no conocías las cualidades del suelo y del subsuelo, ¿no? Cualidades estéticas, no cualidades técnicas. Ya. Las técnicas en el estudio de suelo más o menos te dicen que va a resistir, que no va a resistir, pero cuando haces la excavación y te encuentras con la belleza natural del sitio, la belleza te dice, mira, yo quiero que me sigan viendo. Tú no tienes derecho de encontrarme, verme bonita y después decidir que me vas a tapar. Entonces, muchas veces nosotros, en parte que deberíamos poner muro de contención y tapar, encontramos la roca viva, buena, fuerte, y que te dice, ¿qué contención? ¿Qué me vas a contener si yo estoy pegada a la naturaleza? El muro de contención que tú quieres poner no va a contener nada. Lo único que va a hacer va a tapar mi belleza. Entonces, ahí decidimos, ese es el proceso y eso es lo que más me gusta de lo que hacemos, ¿no? Que participamos mucho. Mejor dicho, yo los últimos 25 años he construido, no directamente porque no me gusta mandar a la gente, no me gusta carajear. Entonces decimos, tú cuando vas a obra tienes que ir y carajear, ¿no? Dices, ¿qué miércoles estás haciendo? ¿Y qué es esto? A mí me gusta hablar y hacer pensar a la gente. Entonces, si voy a obra y le comienzo a hacer pensar al maestro, constructor, él me va a decir, ¿sabe qué? Dígame lo que quiere que haga y no me venga con cuentos. Incluso algunos de mis asistentes, yo veo en sus caras que me dicen, ya no me enseñes tanto. O sea, ya entendí, no me repitas la cosa, ¿no?
Entonces yo tengo un socio que es un arquitecto también, que es el que carajea, es el que pone las cosas en blanco y negro, y yo con él veo todo. Tomamos café y conversamos horas de horas para definir cada parte. Y cuando vamos a obra, yo tengo eso, sí que tengo un ojo, que si algo está 3 milímetros fuera de sitio, lo detecto. Entonces, le digo, oye, eso no está bien. Y él me dice, no, sí, está como lo hemos, no está bien. Y después va, lo mide y dice, sí, tiene razón, hay que bajar. Y por supuesto que hay que bajar no significa hay que bajar, significa llamar a quien lo hizo y le dijo, oye, con todos los términos que te puedes imaginar, ¿cómo es posible? ¿No? Hay dos arquitectos viniendo a supervisar lo que tú haces y te equivocas. Eso no es posible, ¿no? Entonces, ahí con eso se consigue que también el maestro se integre al equipo de una manera, digamos, apasionada, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, el proceso es este proceso de trabajas en la oficina, vas a obra, trabajas en la oficina, vas a obra, es construcción, diseño y construcción constantemente, y la dosis fundamental, general, es la pasión por lo que hacemos. Todos tienen que estar al mismo ritmo, ¿no? No puede haber alguien que está por ahí en otro ritmo, ¿no? Nosotros, y hablamos casi el mismo idioma, ¿no? Y la otra es el entusiasmo, ¿no? O sea, tienes que trabajar con entusiasmo, no puedes estar trabajando sin creer en lo que estás haciendo, ¿no? Estar entusiasmado significa tener a Dios dentro de ti, o mejor aún, poder meterte dentro de Dios. Entonces, cuando se hacen las cosas sin entusiasmo, no funciona. Claro, y además se percibe por los demás. Cuando una persona hace algo sin entusiasmo, sin tener esa pasión, la gente lo ve y dice, bueno, esta persona no tiene pasión por lo que hace, ¿no? Y pierden el interés, se pierde totalmente el interés. Venga, Casa para Siempre. Primero cuéntame el porqué de este nombre. Viene una pareja joven de peruanos japoneses. En Perú hay muchos inmigrantes japoneses. Y esta era una pareja joven. Él tendría sus 35 y ella 27. Muy jovencitos. Ella muy guapa. Yo tengo la suerte que casi todas las esposas de mis clientes son mujeres muy guapas. O yo sé apreciar la belleza femenina. Y siempre son una inspiración. Viene esta pareja joven y me dice que quieren hacerse la casa para siempre. Ellos le pusieron el nombre. Y entonces, ¿qué quería decir? Que vivían en un sitio donde de alguna manera habían comprado un terreno con una casita, donde vivían en esa casita, pero ya les quedaba chica y querían hacerse la casa para siempre. Que es una casa, digamos, que teníamos que botar a la casa que tenían, teníamos que derrumbarla, demolerla, y teníamos que hacer la casa nueva, ¿no? Y él vino con un pedido específico que quería puro volado, quería uno de estos volados grandes, es la casa que vuela, y porque él había visto una casa que hicimos en la playa, la Casa Lefebvre, que tenía ese volado y quería eso, pero en su máximo esplendor. El sitio de la casa, cuando acepté, porque yo ahí ya, para entonces, yo ya decía que el arquitecto escoge al cliente. No es que el cliente te escoge como arquitecto. El cliente viene, como esta pareja vino, y les dije, gracias por venir, pero en 2 o 3 semanas yo les digo si acepto ser su arquitecto, porque en realidad yo creo que sí me gustaría ser su arquitecto, pero para mí es fundamental que el terreno, el sitio, me acepte a mí como arquitecto. Cuando voy al sitio, si el sitio no me habla, es un poco si no te gusta el sitio, si no te sientes cómodo con los vecinos, yo voy al sitio y el sitio me tiene que aceptar, eso es lo que yo digo. Entonces, si es que el sitio me acepta, entonces yo acepto a los clientes como persona, como seres humanos con quienes vas a tener una relación bastante cercana. Si no pasan esas dos cosas, prefiero dejar pasar el proyecto, no lo tomo. Entonces les dije eso a ellos y terminaron diciendo, arquitecto, ojalá, ¿no? Porque nosotros realmente queremos que usted nos haga el proyecto. Y efectivamente fui al sitio y encontré una casa viejita que ya quería que la saque, y estaba en una zona donde hay muy poca resistencia sísmica, está en el desierto, en una zona donde todo es arena. Entonces había que hacer una cimentación especial, había que hacer un montón de cosas, para lo que inventé esta metáfora, que regreso
Los cité 3 semanas después, les dije que aceptaba ser su cliente y ya tenía incluso el concepto y todo. Les dije que había encontrado, metafóricamente había encontrado una roca gigante en el sitio, donde no hay rocas, pues, ¿no? Que había encontrado. Entonces me dicen, no hay rocas. Le digo, es una metáfora. Los arquitectos usamos metáforas para que nos entiendan. He encontrado una roca gigante que la voy a esculpir y ahí voy, dentro de esa roca gigante que he encontrado va a estar la parte del sótano y va a estar el primer piso, sala, comedor, cocina, mesa, cava, chimenea, todo eso, ¿no? Y apoyada a esa roca esculpida, que es el primer piso y el sótano, iban a estar estos volúmenes blancos que son los volados, donde están los dormitorios. Y entonces le dije, como quieren la casa para siempre, dije, esta es tu mano, le dije a él, y esta es tu mano, le dije a ella. Las dos van a estar juntas para siempre, y como quieren volados, vamos a volar 3 dedos para este lado y 2 dedos para este lado, y ahí está el concepto de la casa. Y ahí sale. Interesante. Con eso el cliente dijo, este tipo está loco, o dijo, sabe lo que quiere. La cosa que me dijo ahí el cliente, arquitecto, hágala la casa como usted quiera. Listo. Y no hubieron límites de dinero, ni de tiempo, ni de nada. Fue muy buen cliente. Y yo entendí que quisieron la casa para siempre porque, como toda pareja, tenían problemas y ellos creían que la casa iba a resolver los problemas de pareja, cosa que la arquitectura puede hacer a veces, otras veces no. Creo que en este caso no pasó eso. Me contaron que después se habían divorciado, pero esa es la historia del nombre, que es de la casa para siempre. Bueno, es muy interesante y es muy importante también que haya sobre un proyecto, sobre una idea, que haya también un discurso, ¿no? Porque al final el que les comentaras, el que les hicieras el gesto, ¿no?, de las manos juntándose, todo esto es un discurso, ¿no? Y ellos al final también se convencieron por el discurso, ¿no? Que no era únicamente el diseño, sino que también era el entender el porqué, ¿no? Y que tienes que estar metido en el tema al 100% y que tienes que... Yo les digo, miren, yo me voy a dar cuenta cuándo tuvieron una buena noche y cuándo no tuvieron la buena noche, si es que nos reunimos para un desayuno, para conversar de la casa. Yo voy a ver, yo voy a percibir en sus caras que están contentos o no están contentos y ustedes me van a tener que aguantar. Y yo les pregunto, ¿están dispuestos a eso? Porque esa es la relación del arquitecto con los clientes cuando se hace un proyecto residencial, cuando se hace una casa familiar. Entonces se miran entre ellos y dicen, no, está bien, arquitecto, sí entendemos. Y ahí empiezan. Y claro, yo eso lo sé mucho porque también he estudiado. Y eso tiene que ver con algo que se llama la percepción emotiva o la percepción emocional, que es un don con el que hemos nacido los seres humanos y que lo vamos perdiendo porque nos dicen no se debe ver así, no se debe hacer esto, te van cortando ese don hasta que desaparece, ¿no? Pero si hacemos ejercicios para recuperar ese don, te vas a dar cuenta, ¿no? Dice, buenos días, ¿no? Tienes una entrevista con ellos o una sesión de trabajo y dice, me doy cuenta que están muy contentos, qué gusto, qué ha pasado, ¿no? Y conversas y ahí comienza. O, ¿qué ha pasado? Que no lo siento tan cómodo, ¿no? Y de alguna manera eso ayuda mucho a percibir lo que ellos no se atreven a decir. Si el cliente no se atreve a decir algo es porque tú lo tienes que escuchar por tu cuenta para poder hacer algo con tu arquitectura para atender ese pedido que el cliente no te dice. Y eso parece magia, pero eso es algo que tenemos que hacer los arquitectos. O tenemos que aprender a percibir con eso que se llama la percepción emotiva o percepción emocional. Qué interesante. Sí, es verdad que... Sí. Bueno, esto se utiliza, ¿eh? Se utiliza lo que es la percepción emotiva, lo utilizan sobre todo... Lo que pasa es que será un mundo que no creo que a Luis le guste mucho, que será el mundo pues el mundo de las ventas también lo hacen. Cuando contactan con gente, lo hacen para entender cuál es la reacción, sí, y lo hacen de otra manera, lo hacen de una manera persuasiva, ¿no? Que es diferente, ¿no? Quizá el objetivo final es diferente, pero lo hacen también. Venga, para ir terminando, si quieres, coméntame un poco cómo funciona este proceso de diseño dentro de la oficina, ¿no? ¿Cómo pasáis del lugar a la mente y luego de la mente al espacio y una vez de ahí pasamos al tiempo? ¿En qué se traduce esto en un proyecto real, en un proyecto físico, digamos? Cómo convertir lo intangible en tangible. Esa es la parte emocionante de hacer arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura, de alguna manera, Luis Kahn tenía un dicho que a mí siempre me fascinó, decía, la arquitectura debe ser
inconmensurable cuando se empieza a trabajar, cuando uno está concibiendo. Y la primera parte debe ser inconmensurable. Luego, cuando ya el proyecto viene a la oficina y uno tiene que hacer los planos y todo, debe ser muy, muy medible, todo debe ser muy preciso. ¿Para qué? Para que el resultado final, o sea, cuando se construya y se entregue la casa, el resultado también sea conmensurable, ¿no? Esa es un poco la filosofía de cómo trabajamos, ¿no? O sea, cuando llega el proyecto, las ideas son absolutamente increíbles, infinitas. Todo es posible. El proceso de pensar y tratar de, mediante la percepción emotiva, mediante cualquier situación, tratar de entender lo que el cliente no te dice. Escuchar lo que el cliente no te dice, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Entre comillas, tú puedes decir adivinar lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces decimos nosotros, somos intérpretes de los sueños de los clientes. Entonces, para interpretar los sueños tú lo tienes que ver, lo tienes que observar. Y uno observa, viene una pareja, porque nosotros hacemos casas, viene una pareja y tú los ves a los dos y sabes quién es el que manda en una. Se sientan y tú sabes, ella domina, él tiene mal genio, ella tiene esto es de los dos, a los dos les gusta esto, a él le gusta esto, a ella no le gusta esto, y cuando tú percibes todo eso y lo aplicas a la casa, intuitivamente, eso es lo que yo hago, porque no soy, después que lo he hecho, digo, qué bárbaro, ¿cómo pude adivinar todo eso? Y es un poco la percepción, y uno la aplica, porque tanto la percepción como el diseño, como la fantasía, todas estas cosas son lo mismo, son cosas que están ahí flotando y que uno las tiene que agarrar sin darse cuenta, ¿no? Ese proceso pasa hasta que yo entrego el anteproyecto dibujado en AutoCAD. Yo manejo AutoCAD o MicroStation, al ser más preciso, desde 1991, o sea, 30 años. O sea, yo no hago, a pesar de que la edad que tengo, yo no hago garabatitos que se los entrego a mis asistentes. Yo entrego plantas, cortes y elevaciones en CAD para que ya comiencen a desarrollar las imágenes y para que comencemos a entrar a hacer los detalles y todo esto, ¿no? Y detallamos con 3D, teniendo en cuenta la materialidad, o sea, de qué material es, las proporciones y todo, hasta la última cosita del proyecto, pero haciendo énfasis muy fuerte durante obra, ¿no? Entonces, de las primeras ideas, la conversación con el cliente, la interpretación de los sueños, el inventar metáforas, el inventar discursos, como el que tú muy bien lo has explicado. Todo eso pasa, digamos, los 2 primeros meses hasta que toque entregar un anteproyecto al cliente, que por supuesto le va a encantar, y al sitio, a la municipalidad o a la comisión de la playa o al club donde te toque hacer, para que te califiquen. Una vez que te califican eso, pasamos a hacer el proyecto, que es donde ya tenemos que hacer las coordinaciones con los ingenieros, con ingeniero mecánico, estructural, electricista, etcétera, y ya tenemos un proyecto completo. Con ese proyecto completo empezamos la obra, pero ese proyecto completo, cuando vas a obra, es simplemente una especie de un proyecto con estructuras, con instalaciones, con todo, pero que cuando lo metes frente al cerro o cuando lo pones en su sitio, tú sabes que vas a encontrar cosas en el sitio que te van a obligar a actuar de otra manera y que te van a obligar a cambiar los planos de obra que ya han sido aceptados en la municipalidad, que ya han sido aceptados en todos sitios, pero que no fueron aceptados por el sitio. El sitio te acepta los planos una vez que haces las excavaciones y comienzas a construir. Ahí hacemos un montón del trabajo de diseño final. Y hasta que hemos entregado la casa, no paramos en el proceso creativo. Incluso cuando entregamos la casa, también ahora estamos optando por dar recomendaciones para que tengan gente de mantenimiento, porque se entrega una casa y el cliente cree que solamente necesita contratar a un jardinero porque crece el pasto. Tú entregas una casa y tienes que contratar a alguien que le dé mantenimiento cada cierto tiempo, porque todo necesita mantenimiento. Entonces, incluso hasta cuando entregamos la casa, tenemos que participar en el proceso, ¿no? Entonces, nuestro proceso le hemos puesto partes, incluso, porque estamos escribiendo un libro al respecto. El proceso primero viene con el encargo. El encargo ya sabemos cómo llega. Luego viene el concebir. Y el concebir tiene que ver con
igual que en la vida, es el acto de amor entre el arquitecto y el sitio. Eso es concebir arquitectura. Ujú. Después de concebir viene el desarrollar el proyecto. Después de desarrollar el proyecto viene el entregar el proyecto. Cuando se entregue es cuando tú es como entregar una hija en matrimonio. Tú tienes que estar seguro que quien la recibe la va a tratar bien y tienes que ayudar en lo que puedas para que esa casa y el usuario se junten bien y sean felices, ¿no? Y después del entregar tienes que cuidar. O sea, tú encargarte de cuidar la casa que ya has entregado. Parece mentira, pero sí. Yo tengo que ver, paso por la casa que he entregado y si veo que está sucia, llamar al cliente y decirle, oye, a mí me ha costado la vida hacer esa casa para que tú no la limpies. ¿No? Claro. Veo que los vidrios ni siquiera, si los vidrios no están limpios, ya me imagino que las cañerías, las tuberías deben estar absolutamente mal, ¿no? Y esa es mi casa, también es mi casa, entonces ese es cuidado y al final es esperar la muerte, ¿no? Porque todo termina, ¿no? Pero ¿no? Es el encargo, concebir, desarrollar, entregar, cuidar, morir. Esas son las etapas. Qué interesante. No, que en realidad casi todo lo que hacemos en arquitectura lo comparamos a lo que es la vida misma. Concebir vida es el acto más puro del ser humano. Concebir arquitectura debe tener la misma trascendencia. Efectivamente, uno puede concebir vida sin que esto sea tan puro, porque suceden cosas, no se puede concebir sin amar. Como que también se puede concebir arquitectura sin amar, pero estas dos son malas. Entonces uno tiene que concebir arquitectura y uno tiene que, por eso es que hay un dicho que ya me lo hagas entre comillas, que digo que hacer arquitectura es como hacerle el amor al entorno, es amar al entorno, es concebir con el entorno, es cuidar al entorno, es desarrollar con el entorno, es asegurarte que vas a ser feliz tanto el entorno como tu casa, como el usuario. Y termino en el proceso mío, hay tres cosas importantes que hay que tratar de entender en todo el proceso, durante todo el proceso, la naturaleza del sitio que te tocó intervenir. Todo el tiempo hay que tratar de entender la naturaleza del usuario a quien estás diseñándole esto, y estas dos cosas desde tu propia naturaleza como proyectista. Si logras eso, habrás hecho un buen proyecto. Y eso lo tienes que tener en cuenta durante todo el tiempo, incluso cuando has entregado la obra. Sí, la verdad es que me parece espectacular para terminar. Ha sido una charla muy interesante. Luis, la verdad es que me llevo muchísimas cosas, sobre todo también para reflexionar y para poder luego un poco masticarlas, ¿no? Y pensarlas, ¿no? de nuevo, porque la verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante. Y nada, ha sido un placer tenerte en Construcción Digital. Creo que pondremos la página web para que os puedan encontrar, para que puedan visitar los proyectos y espero que en el futuro pues, nos podamos encontrar, ya sea porque viajas para España o viajo yo para América, que también sería ideal ir para allá. Así que gracias por venir a Construcción Digital. No, gracias por la invitación y seguimos atentos. Ya nos conocemos. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.